Retornamos, jóvenes. Retornamos a clase, jóvenes. ¿Están ahí o ya se fueron? Acá estamos, profe. Acá estamos, Sorry, profe, acá estamos. Vamos a llamar lista para que no me atrase. Vamos a llamar lista ahora para no atrasarme. Para no atrasarme con la clase de noveno. Es decir, voy a llamar a lista ahora y voy a corroborar esta lista ya con mucha mayor rapidez cuando ya terminemos la clase. Porque es que ahora si les llamo lista y después no les llamo al final, entonces se me desconectan y se van a dormir y no están con la clase hasta la última hora. Anaya, Juan Pablo. Juan Pablo, Anaya. Jorge Vaquero. Presente. Luis Bayuelo. Luis Quinto. Ángel Benavides. Ángel. Yulibek Bocanegra. Edgardo Borja. Edgardo tiene varias fallas. Yo creo que es que ya no va a seguir porque con estas fallas que tiene yo creo que ya pierde la materia. Aldair Buzón. Presente, profe. Ángel Benavides me está contestando por el chat. Ángel, tienes una participación ahí negativa. Te quise dar la oportunidad para que te recuperaras y no pudiste, como no puedes hablar parece que no tienes, que tienes problema con el micrófono. De todas maneras, estás pendiente allí con esa participación negativa. Búscate la forma de participar en la próxima clase o en lo que resta de la clase. Astrid Cantillo. Astrid Cantillo. Astrid Carolina. Sí, Alejandra. Perdón. Me comentó mi compañero que me estuvo llamando ahorita al inicio de la clase, pero yo no estaba. Listo, aquí también tiene una participación negativa. En el transcurso de la clase, cuando tengas oportunidad, participas. Alejandra Carrillo. Okay. Presente, profe. Daniela Castilla. Daniela. Presente. Loraine Cervantes. ¿Profe me escuchó? Sí, Daniela. Loraine Cervantes. Presente. Jessica Díaz. Presente. Angie Espinosa. Angie. Liz Galvis. Presente. Dana González. Presente. Adriana Guerrero. Presente, profesor. Lina Jaraba. Presente, profesor. Jaime Jiménez. Profe, Jaime está enfermo. ¿Estás enfermo, Jaime? Sí, señor, y también Sandra Tobías. Sí, Sandra por ahí me pasó la excusa. Richard López. Presente. Stephanie Martínez. Presente, profe. Yesibel Martínez. Presente. Redny Martínez. Presente, profe. Sadi Mendoza. Presente, profe. Denilson Meriño. Presente, profe. Presente. Sí, listo. Listo, Sadi, ya te escuché. Milady Meriño.
Mileidis. Cristian Padilla. Presente Meriño, profe. Listo. Cristian Padilla. Reiber Padilla. Mileidis Payare. Presente, profe. Yuleidis Payare. Presente. Gire Pérez. Presente, profe. Ani Peña. Presente, profesor. Julián Kemba. Profe, está Julián diciendo- está escribiendo en el chat que no tiene micrófono. Sí, ya miré ahí en el chat. Caterín Roballo. Presente. Caterín. Presente. Álvaro Rodríguez. Presente. Cristian Presente. Rojas. Sí, listo. Ya te escuché. Cristian. Cristian Rojas. Presente, Sira profe. Samper. Perdón, Cristian. Sí, señor Cristian. Cristian y Sira. Sí, señor. Ailín Ruiz. Ailín Ruiz. Presente, profe. Presente. Camila Sánchez. Listo. Camila Sánchez. Presente. Yulay Santana. Presente, profe. Catiusca Santos. Presente. Roberto Sarmiento. Presente. Lina Silvera. Presente, profesor. Tobías, que está incapacitada. Andrés Tres Palacio. Andrés. Listo, Andrés. Listo. Bueno, seguimos con la clase. Profesor, buenas noches. Le habla Buenas Naya. noches. Se me había apagado el celular ahora que estaba llamando a lista. Ya me Anaya. acabo de prender. Anaya. Profesor Bocanegra. Sí, ya por ahí vi que ya habías, en el chat habías escrito. Sí, es que estaba en una llamada familiar, entonces no alcancé a Sí, responder. ya lo vi ahí. Listo. Bueno, seguimos. Es bien importante entonces el tema que vimos, porque con él, fíjense ustedes, comenzamos ya a manipular, a maniobrar, a conocer, a familiarizarnos con el formato, con el formulario 300, que es el formulario del impuesto sobre las ventas. Fíjense ustedes que allí tuvimos la oportunidad de manejar varios renglones: impuesto descontable, impuesto generado, liquidación privada del impuesto, así como también, acá hay alguien que está escribiendo por el chat y está diciendo que no tiene audio. Vamos a mirar quién es. Si pueden mejor por el celular, de pronto es mucho más efectivo, porque acá me toca manipular varias cosas allí y tengo que salirme para poder mirar el chat. Reiber Padilla. Entonces les agradezco que cuando sea así, mejor comunican por el WhatsApp. Listo, les decía entonces que con el ejercicio que acabamos de desarrollar, tuvimos la oportunidad de manejar varios renglones de la declaración de IVA, del formulario 300.
¿Están viendo la diapositiva? ¿No? No. No, profesor. Listo. Entonces les decía allí, tuvimos la oportunidad de manejar varios renglones de la declaración de IVA, renglones sobre los cuales, o formularios sobre el cual vamos a regresar posteriormente cuando veamos el contenido del formulario, pero ya ustedes pueden irse familiarizando allí. Fíjense ustedes que manejamos ingresos, manejamos prácticamente todo el formulario a través de unos ejercicios sencillos como el que hicimos. Manejamos el ingreso, manejamos las compras nacionales, manejamos la liquidación privada del impuesto, ¿sí? ¿Por qué se habla de liquidación privada del impuesto? Si usted ve en el contenido del formulario 300 y vemos la parte inicial, vemos que hay el logotipo de la DIAN, el nombre del formulario, que es Declaración del Impuesto sobre las Ventas, y una denominación de privada y un código 300. Se denomina declaración privada porque es el mismo declarante quien la desarrolla, quien la presenta, quien la elabora y la presenta. Es la manifestación privada que hace la persona de cuál es su situación frente al impuesto sobre las ventas en cada uno de los correspondientes periodos en los cuales se está enfrentando como tal. Y les decía, en el ejercicio que desarrollamos, vimos puntualmente, manejamos las diferentes tipos de situaciones, los ingresos. Dentro de las compras, manejamos solamente las compras nacionales, no hablamos de las importaciones. Determinamos el total de los ingresos brutos. Tuvimos la oportunidad de determinar también del renglón 41, restándole del renglón 42, las ventas anuladas, rescindidas o resueltas, que nos arroja como resultado final el renglón 43 de los ingresos netos. En las compras, las nacionales, las que tienen que ver con la tarifa general del impuesto sobre las ventas, y en la liquidación privada del impuesto, la determinación de ese impuesto, enfrentando el impuesto generado con el impuesto descontable, así como también el ajuste a cada uno de estos dos tipos de impuestos que generan lo contrario a lo que se determina. Si es un ajuste a un impuesto generado, entonces se le convierte en un impuesto descontable. Si es un ajuste al impuesto descontable, se le convierte en un impuesto generado, es decir, a favor del Estado. Y al final, cuando determinamos el saldo a pagar por el correspondiente periodo, nos dimos cuenta que nos arroja un saldo a favor para el declarante, para el responsable del impuesto. Que ese saldo a favor, como también puede ser un saldo a pagar, esos dos saldos allí, ese saldo es un saldo parcial, porque es afectado por el resto de renglones que siguen, aumentándolo o disminuyéndolo. Si en vez de un saldo a favor hubiera dado un saldo a pagar, ese mismo saldo a pagar también era provisional, porque al afectarse con el resto de renglones, o podía aumentar el saldo a pagar, o podía disminuirse ese saldo a pagar, inclusive convirtiéndose en un saldo a favor de manera definitiva. En el renglón final, donde enfrentamos los renglones 87, 88 y 89, donde vamos a enfrentar un total saldo a pagar o un total saldo a favor. ¿Listo? Ahora vamos a mirar, dejamos allí el tema del formulario pendiente para cuando lo desarrollemos como tal, de manera precisa, de manera específica. Vamos a hablar ahora de la tarifa, el otro elemento del impuesto sobre las ventas, referido a la tarifa del impuesto. Concepto de tarifa. Este no es un tema nuevo, ya este tema lo hemos venido desarrollando desde el inicio del semestre, ¿sí? Donde básicamente el concepto de tarifa, en términos generales, va a ser el porcentaje que se aplica a la base gravable en la transacción que la ley considera como hecho generador del impuesto y a través del cual se determina el impuesto que el contribuyente debería liquidar por el correspondiente periodo. No hablemos de pagar por el correspondiente periodo porque, como lo vimos allí con el ejercicio, con el ejemplo, por ese periodo le está dando un saldo a favor. Ahora, no quiere decir que es que él no haya pagado el impuesto. Ese saldo a favor se le está dando es porque él pagó el impuesto a través de los impuestos descontables y de pronto no ha hecho la venta
de ese inventario. Puede generarse de que yo durante el correspondiente periodo haga la compra de mi inventario para poder venderlo y la haga al final del periodo. Y entonces tengo la compra hecha allí, tengo los bienes que compré hechos que me dan derecho a un impuesto descontable, pero como no los he vendido, no he generado impuesto. Luego entonces allí me va a generar un saldo a favor como resultado final por ese periodo. Ya después, como ya no he tenido, como ya en el siguiente periodo no tengo necesidad de comprar inventario porque ya tengo suficiente, entonces me dedico a vender y ahí lo que sucede es lo contrario. El impuesto que el cobro, el impuesto al momento de hacer las ventas, se me constituye en impuestos generados y como no lo voy a enfrentar con impuestos descontables o los impuestos descontables van a ser menores, entonces allí sí, lógicamente me va a dar como resultado el saldo a pagar por ese correspondiente periodo grabado. Existen diferentes tipos de tarifas en general. Hablemos no del impuesto sobre las ventas específicas, sino de tarifas en general. Existe una primera clasificación de la tarifa en tarifas fijas y tarifas progresivas. La tarifa fija, como su propio nombre lo indica, es un porcentaje único que se aplica sobre la base contable para obtener el impuesto. Y no depende, no es directamente proporcional al ingreso ni a la utilidad. Es un porcentaje que se coloca independientemente del valor de la base gravable. Mientras que la tarifa progresiva es aquella que es directamente proporcional a la base gravable y que va a aumentar esa tarifa a medida que aumenta la base gravable. La tarifa fija, las tarifas progresivas, por ejemplo, se aplican únicamente en el impuesto no únicamente. Uno de los impuestos en el cual se aplica la tarifa progresiva es en la liquidación del impuesto de renta para personas naturales, donde claramente se ve en el artículo 241 del Estatuto Tributario, artículo del que hablamos en octavo cuando hablamos de renta, donde hay unas tarifas progresivas y que van directamente relacionadas con el valor de la base gravable. A medida que aumenta la utilidad o base gravable, que está expresada en VT, en los rangos que se determinan, así va aumentando la tarifa. Arranca con el 0%, después con el 19%, después con el 28% y ahí va aumentando a medida que aumenta la base gravable, a medida que aumenta la utilidad. En el IVA, la tarifa es fija, corresponde a un porcentaje único, un porcentaje fijo. Ahora, que hay diferentes porcentajes es otra cosa, pero la tarifa, el tipo de tarifa que se maneja en IVA es un tipo de tarifa fija, un porcentaje fijo que se aplica a la base gravable para obtener el impuesto. Esa tarifa fija del IVA, como tarifa general del IVA, como la clasificación de la tarifa fija, va a tener una subclasificación. Y aquí vamos a encontrar una subclasificación de esa tarifa fija en tarifa general, tarifa especial y tarifa diferencial. Ojo, tarifa general, tarifa especial y tarifa diferencial. La tarifa general va a corresponder al 19%. La tarifa diferencial va a corresponder al 5%. Y la tarifa especial va a corresponder al 0%. ¿Sí? Estas tarifas se aplican a la venta de bienes corporales muebles, a la prestación de servicios en el territorio nacional y desde el exterior, a las importaciones y a la venta, suscripción o realización de juegos de suerte o azar. ¿Listo? Entonces, estos son los diferentes tipos de tarifa fija que manejamos en el IVA. Es fija porque va a ser un porcentaje. Dependiendo del tipo de bien o de servicio, va a corresponder a un porcentaje. Si es el porcentaje general, será el 19%. Si es el especial, será el 0%. Y si es el diferencial, será el 0%, el 5%. De acuerdo con el artículo 468 del Estatuto Tributario, la tarifa general del impuesto sobre las ventas será del 19%. Esto fue establecido así con la ley 1819 de 2016 y se aplica a partir del 1 de enero del año 2017. Hasta el año 2016 la tarifa del impuesto sobre las ventas era del 16%. A raíz de la expedición de la ley 1819 se aumentó al 19%. Esta tarifa general se aplica a la venta de bienes corporales muebles y a la prestación de servicios gravados en el territorio nacional
y desde el exterior. Entonces comencemos a mirar, a recordar, porque ya de esto hemos hablado, como les decía, desde el inicio del semestre. Entonces comencemos a determinar con precisión la tarifa. Ojo, por regla general, la tarifa del impuesto sobre las ventas, sobre bienes y servicios, importaciones y juegos de suerte o azar, es del 19%. Es decir, la tarifa, por regla general, la tarifa que aplica en el impuesto sobre la venta es la tarifa general del 19%. Para que se pueda hablar de una tarifa especial o diferencial del 0 o del 5% respectivamente, tiene que existir una norma que así lo consagre, que así lo determine, que así lo establezca de manera taxativa, y debe señalar de manera taxativa cuáles bienes o servicios se encuentran grabados con esas tarifas diferencial o especial. Si no la encontramos en una norma donde esté diciendo que ese bien o ese servicio está grabado con una tarifa especial o diferencial, pues sencillamente el gravamen de ese bien va a equivaler a la tarifa general del 19%. Entonces, arranquemos. Numéricamente arranquemos entonces en forma ascendente. Arranquemos con la tarifa del 0%. Matemáticamente hablando, 0% es nada. Es como si estuviéramos hablando de un bien que no está sometido a impuesto, que no está sometido al gravamen, que no está grabado. Sin embargo, los bienes y servicios que están grabados con el 0%, el nombre lo indica, están grabados con un porcentaje. Ahora, que el porcentaje sea 0% y que al aplicársele a la base gravable el resultado del impuesto sea 0, es otra cosa. Pero el que está grabado, está grabado. Y se diferencian los bienes grabados al 0%, que se denominan bienes exentos del impuesto, se van a diferenciar de los no grabados, que son los bienes excluidos del impuesto. Para que un bien sea excluido del impuesto o sea grabado con una tarifa diferencial o especial, tiene que estar taxativamente señalado en una norma. Por eso es que cuando hablamos de los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, aquellos que no están grabados a ninguna tarifa, tenemos que ubicar el artículo 424 del Estatuto Tributario, que es el que hace una descripción taxativa. Taxativa significa que son solo esos bienes mencionados en ese artículo 424 los que son de naturaleza, los que son considerados como de naturaleza no grabados o excluidos del impuesto sobre las ventas. Y que se diferencian de estos bienes grabados a la tarifa del 0%. Los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, considerados en el artículo 424, generan el hecho de que la persona natural o jurídica que se dedique a comercializar bienes excluidos del impuesto sea considerado como no responsable del impuesto. Es decir, no va a tener ningún tipo de las obligaciones que le surgen a cualquier responsable del impuesto sobre las ventas. Diferente es cuando enfrentamos a un bien que es considerado como exento del impuesto. Ahora, ¿por qué la norma está determinando como bienes excluidos o exentos algunos? Puede ser por consideraciones económicas, políticas o sociales. El caso de los bienes excluidos del impuesto que no están grabados con ninguna tarifa, en muchas ocasiones se trata se le coloca esta situación, esta naturaleza de no estar grabado con ninguna tarifa para efectos de incentivar o de generar que la persona que tenga escasos recursos económicos pueda tener acceso a ello. Y casi siempre se trata de bienes de primera necesidad para las personas, y entre los cuales vamos a encontrar animales, vegetales y minerales. Al igual que en los bienes excluidos, que están considerados en el artículo 424, por su parte el artículo 477 del Estatuto Tributario nos habla de los bienes exentos del impuesto sobre las ventas. Características de los bienes exentos: son bienes corporales muebles, que pueden estar constituidos por animales, vegetales, minerales y artículos en general. Están grabados con tarifa del 0%. Ojo con eso, están grabados con tarifa del 0%. ¿Qué nos confunde a veces? Que matemáticamente, si comparamos los bienes exentos con los bienes excluidos,
podemos decir que no tienen ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque los bienes excluidos no están grabados con ninguna tarifa y los bienes exentos están grabados con tarifa del 0%. Si aplicamos la ley modulativa o conmutativa, perdón, de la multiplicación, nos está diciendo cualquier número multiplicado por 0, el resultado es 0. Entonces, matemáticamente, económicamente, monetariamente, va a resultar lo mismo un bien excluido que un bien exento. Un bien excluido no grabado con el impuesto sobre la venta con un bien exento grabado con la tarifa del 0%. ¿Por qué? Porque sobre ese bien no se va a recaudar impuesto cuando se venda. Porque, repito, si voy a comparar un bien que es exento y lo voy a comprar y vale 100.000 pesos, al aplicarle el 0% a 100.000 pesos me va a dar 0. Yo voy a pagar solamente 100.000 pesos y no voy a pagar impuestos sobre las ventas sobre ese bien. ¿Cuál es la diferencia entre el bien excluido y el bien exento? Que el bien exento está grabado con tarifa del 0%. Que su venta o comercialización por parte de los productores causa un IVA, convierte en responsable del impuesto sobre las ventas a las personas que producen estos bienes. Y como generan las obligaciones de cualquier responsable del impuesto sobre las ventas, una de ellas es que esa persona le va a tocar presentar la declaración de IVA. A diferencia de los bienes excluidos, donde el que los vende o produce no va a tener obligaciones para con el IVA, entre ellas presentar declaración y mucho menos, en las de los impuestos, en la de los bienes exentos grabados con tarifa de 0, sí surge la obligación de presentar la correspondiente declaración. Y entonces vamos a enfrentar en esa declaración algo similar a lo que sucedió en el ejercicio que estábamos viendo, donde vamos a encontrar que la persona, al momento de comprar bienes para producir bienes exentos, compra bienes grabados, la materia prima es de bienes grabados a la tarifa general. Esa materia prima o algunos bienes que va a emplear en la generación o en la producción del bien exento están grabados con tarifa general. Y al momento de comprar esos bienes, esa persona, a pesar de ser productor de bien exento y de que la venta de ese bien va a constituirse en 0, tiene la obligación de pagar el impuesto que le está cobrando a la persona que le va a hacer la venta. Ese impuesto que está pagando a esa persona que va a producir un bien exento se convierte en el impuesto descontable para él. Cuando va a vender el bien que ya ha producido y que se considera como exento, que está grabado con tarifa de 0%, no va a poder recaudar IVA. Entonces, siempre en el contenido de la declaración de IVA, si se dedica solamente a producir bienes exentos, se generará siempre un saldo a favor. Porque los bienes, los impuestos descontables son superiores a los impuestos generados. De hecho, no hay impuestos generados si solamente se dedica a eso. No va a tener impuestos generados. Porque al momento de vender está grabado con tarifa 0 y no va a recaudar ningún valor por concepto de impuestos. Vamos a llamar a alguien para que por favor nos recuerde el contenido del artículo 477 y lo otro, la situación de lo exento del impuesto en el tipo de bien se genera es para los productores. Son los que se convierten en responsables del impuesto al momento de producir un bien exento. Ahorita cuando leamos cuáles son esos bienes exentos, entonces vamos a explicar las circunstancias específicas con ejemplos. Entonces le pedimos el favor a Aldair Buzón. Aldair, por favor, lees el artículo 477 del Estatuto Tributario. Un momentito. Artículo 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Dice, están exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación y devolución los siguientes bienes. 0102. Animales vivos de la especie bovina, exceptos los de lidia. 0105 11 0000. Pollitos de un día de nacidos. 0201.
carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada. 0202, carne de animales de especie bovina congelada. 0203, carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada. 0204, carne de animales de la especie ovina o caprina fresca, refrigerada o congelada. 0206, despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 0207, carne Listo, déjalo y ahí, André. Ok. Explicamos una situación acá. Cuando estuvimos hablando de los tipos de bienes, que dijimos que habían bienes excluidos, bienes exentos y bienes grabados, dentro de los cuales están los bienes exentos y los bienes grabados con tarifa general y con tarifa especial, y de la tarifa diferencial, dijimos que hicimos la comparación entre los bienes excluidos y los bienes exentos. Cuando estamos frente a bienes exentos, el productor de esos bienes se convierte en responsable del impuesto sobre las ventas. Y fíjense ustedes lo que dice la norma: bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución, a compensación y devolución los siguientes bienes. La misma norma está diciendo a qué tiene derecho el productor de esos bienes. Y es solamente en cabeza del productor, no del comercializador de esos bienes. Ahora, si quien lo comercializa es el mismo productor, tiene derecho a solicitar el saldo a favor. Yo les decía, si yo tengo si yo soy responsable del impuesto, si yo soy productor de bien exento, grabado con tarifa del 0%, tengo la obligación de presentar mi declaración de IVA. En esa declaración yo voy a consignar el valor del impuesto descontable que pagué para adquirir los bienes que voy a tomar como materia prima para producir los bienes exentos. Yo voy a tener derecho a descontarme, a solicitar ese impuesto descontable en el contenido de mi declaración. Pero como voy a enfrentar a ese impuesto descontable un impuesto generado de cero, porque yo no voy a recaudar impuestos, me va a generar saldo a favor. Una de las ventajas que tiene, y por eso es que se le considera como bienes exentos, es el hecho de que esa persona que es productor de ese bien exento tenga el derecho de decirle al Estado: devuélveme o compénsame ese saldo a favor. ¿Qué significa devolver? Así como su nombre lo indica, devolver es, si mi declaración de IVA me dio un saldo a favor de 20 millones de pesos, yo tengo la posibilidad de decirle al Estado: devuélveme esos 20 millones de pesos, que es el impuesto descontable que yo pagué al momento de hacer mis compras para producir el bien exento. Y el Estado tendrá, previa a la realización de investigaciones para determinar la realidad tributaria de esa persona, el Estado tendrá la obligación de devolver ese saldo a favor. ¿Y por qué el Estado decide devolver ese saldo a favor? Para incentivar la producción de estos animales, para incentivar la generación de situaciones como esta. ¿Sí? También están grabados con tarifa de 0%, además de lo del 477, el 481. Ahorita hablamos sobre esos bienes grabados con el 0% como bienes exentos como tal. Y entonces, ahorita cuando se leyó el 477, se mencionaron algunos bienes como los siguientes. Fíjense ustedes que al igual que el 424, que está determinado con unas posiciones arancelarias andinas vigentes, en el 477 también lo tenemos de esa forma. Lo cual quiere decir que solo van a ser considerados los que pertenezcan a esa posición arancelaria y no otra. Si nosotros comparamos el 424, que lo analizamos en su momento, vemos que él arranca con una partida arancelaria donde dice 0103, animales vivos de la especie porcina. Por ningún lado aparece el 0101 ni el 0102. Donde dice que son excluidos del impuesto sobre las ventas
el 0103, animales vivos de la especie porcina. Quiere decir que el que venda un puerquito vivo no es responsable del impuesto sobre las ventas. Ya sea un puerquito pequeño, ya sea un puerquito criado, engordado como tal. Si lo vende vivo, no es responsable del impuesto sobre la venta. Así haya sido la persona que levantó, crió y engordó ese puerquito. Comparamos el artículo 477 y arranca con la 0102. La 0102 que nos dice que son exentos del impuesto los animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. Si miramos en el 424, la 0102 no aparece. Luego, entonces, el 424, en el 424, los animales vivos de la especie bovina, exceptuando los de lidia, no son considerados como bienes excluidos, sino como bienes exentos del impuesto. El resto de animales vivos, cuando el resto de animales se venden vivos, de acuerdo con lo que se considera en el numeral 0106 que dice los demás animales vivos, estarían determinados como excluidos del impuesto sobre las ventas. Si se vende cualquier animal vivo, sería excluido del impuesto sobre las ventas, exceptuando los animales vivos de la especie bovina, porque están taxativamente señalados como tal. Así como también los animales, los pollitos vivos vendidos de un día de nacido. Fíjense ustedes la posición arancelaria que tiene 0105110000. Si nos vamos a la general del 424, nos dice 0105 y nos dice que van a estar excluidos del impuesto todos los animales que correspondan a los gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, gallipavos y pintadas de la especie doméstica, vivos. Es decir, que si se venden vivos estos animales, son excluidos del impuesto sobre las ventas. Cuando enfrentamos aquí ese tipo de aves, los pollitos, ¿qué son? Los pollitos corresponden a las aves. Son aves. Pero un pollito de un día de nacido no es una gallina ni es un gallo. Es un pollito de un día de nacido. Y para que tenga la connotación o la clasificación de ser exento del impuesto, debe venderse de un día de nacido. Quiere decir que si yo crío los pollitos y lo vendo a partir del segundo día de nacido, ya se considera como los animales vivos, los demás animales vivos, consagrados en el artículo 424 en la posición arancelaria 0105. Correspondería a las aves. Gallina, gallo, o gallo, lo que fuera ese pollito de un día de nacido. Ya además de un día de nacido, ya se está vendiendo vivo y no se cumple con el requisito de ser de un solo día de nacido. ¿Y cómo se hace para determinar si ese pollito tiene un día o tiene más días de nacido? Si el pollito tiene diente, por el diente. Si el pollito tiene diente, tiene un solo día de nacido, porque nace con un diente y ese diente se le cae al segundo día de nacido. Ese diente le sirve para romper el huevo, para salir, romper la cáscara del huevo para poder salir del huevo cuando está naciendo. Y al siguiente día ya se le cae el diente que tiene allí pegado al pico. Ya nomás le queda el pico, ya no le queda el dientecito que tenía allí pegado al pico. Entonces, si se vende el pollito de un día de nacido, sería exento del impuesto. ¿Cuándo vuelve a tener la condición de exento del impuesto ese pollito? Cuando ya ha crecido, pasó más del día, se creció, se tuvo como tal, se engordó el número de días que determina la norma para poder venderlo, pero ya no se va a vender vivo, sino que se vende es sacrificado. Si ese pollo ya de adulto, de más de un día nacido, se vende vivo, en cualquier momento que se venda vivo, ese bien sería excluido del impuesto. Para que obtenga la condición de exento y pueda solicitar los impuestos descontables que empleó en la crianza, levante y engorde de ese pollo, tiene que ser el productor el que lo haya hecho y además de eso, tiene que venderlo sacrificado. Ya sea porque lo sacrifique él por sus propios medios o pague a otra persona para que lo sacrifique. Pero debe venderlo entonces sacrificado. Ya entonces entraría a formar parte de lo que dice en cuanto a las carnes que está determinándose acá en el artículo 477, donde nos está diciendo que estarían exentos del impuesto las
los despojos comestibles de animales de la especie bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, fresco o refrigerado, así como también la carne y despojos comestibles de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados, la partida 0207. La convierte en bienes exentos solo si el productor de ese bien se lo levantó, lo crió, lo engordó y sacrificó el animal y lo vendió como carne de animal ya sacrificado. Tiene que estar convertido ya en animal sacrificado para que lo que está vendiendo, no solo la carne, sino los despojos también de esas, los despojos comestibles de esas aves, se convertirían en bienes exentos. ¿Qué es lo que está buscando el Estado aquí? Incentivar el levante, cría y engorde de estos animales y evitar que las personas los vendan muy pequeñitos que no sean aptos para el consumo humano. ¿Sí? Entonces, si yo crío un puerquito y lo vendo vivo, al momento de criar el puerco, la comida que ellos comen están grabadas con el impuesto sobre las ventas. Cuando yo compro el concentrado para el puerco, ya, o cuando compro el alambre púa para cerrar la porqueriza que tengo, o cuando compro cualquier otro bien como que voy a utilizar para la crianza, levante y engorde de esos cerdos, y pago un IVA, ese es mi impuesto descontable. Si yo vendo el puerquito vivo, no tengo derecho de solicitar impuesto descontable porque sobre ese puerquito yo lo tomo como un bien excluido del impuesto sobre las ventas que no me va a generar obligación alguna frente al impuesto sobre las ventas. Pero si yo entonces, además de producirlo, levantarlo, criarlo y engordarlo, lo sacrifico y vendo la carne sacrificada, entonces vendo la carne del animal sacrificado, pues entonces yo me convierto en responsable del impuesto sobre las ventas y allí sí tendría la obligación de presentar la declaración de IVA en la cual voy a solicitar un impuesto descontable que lo voy a enfrentar con 0 impuestos generado y que me va a generar un saldo a favor. Y que le voy a poder decir al Estado, devuélveme ese saldo a favor. O lo puedo arrastrar para el periodo siguiente. O le puedo decir al Estado, devuélvemelo o compénsamelo con otro impuesto. Yo tengo un saldo a favor en el impuesto sobre la venta de 20 millones de pesos, pero tengo un saldo a pagar en el impuesto sobre la renta de 15. ¿Qué le digo al Estado? Compénsame la deuda que tengo. De los 20 millones de pesos, me compensan los 15 que te debo y me devuelve 5. Y el Estado tendría la obligación de hacerlo siempre y cuando pueda, después de un análisis, de una investigación, determinar que sí tiene derecho a ese saldo a favor. Hay otros bienes exentos del impuesto por destinación o uso, que lo vimos también la vez pasada, y son los del artículo 481 del Estatuto Tributario, donde, de acuerdo con el uso, así se va a determinar esa situación de ser exentos como tal. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, donde dice los bienes corporales muebles que se exporten. ¿Qué se está haciendo al consagrar como exentos con derecho a devolución la exportación de estos bienes? Se está incentivando que las personas exporten, la producción nacional sea exportada como tal. Y adicionalmente a eso, al colocarlo como exento, al no estar grabado con el impuesto sobre las ventas, el valor va a ser menor y podrá competir con los bienes en el exterior. Entonces, para incentivar la exportación de bienes, el artículo 481 les dio la connotación de bienes exentos a los bienes que se exporten. Lo mismo que los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados, así como los servicios intermediarios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado. ¿Qué estamos enfrentando acá? La posibilidad de que alguien que no tiene la condición de exportador pueda exportar y se le reconozca el derecho, iguales derechos al exportador como tal. Entonces yo quiero exportar sillas, pero yo no tengo la condición de exportador. No tengo condición de obligaciones aduaneras. No tengo la condición de exportador. Entonces, ¿qué hago?
busco una sociedad de comercialización internacional que está aquí en el territorio nacional para que él me ayude o me haga la transacción de exportar. Cuando yo contrato a esa sociedad de comercialización internacional que está aquí en el país, si yo le fuera a vender bienes a esa sociedad de comercialización internacional para que ella los venda en el país, tendría que vendérselos grabados, porque esos bienes están grabados. Y si se van a vender en el país, deben cobrarse el IVA. Pero como yo le voy a vender a esa sociedad de comercialización internacional, es con el fin de que ella me haga el favor de venderlo, de exportarlo, que prácticamente aquí no es una venta, prácticamente aquí es entregarle a la sociedad de comercialización internacional los bienes para que ésta, después de realizar la correspondiente transacción de exportación, después de exportarlo, pueda en un momento dado de darle el derecho a esa persona que le colocó esos bienes a esa sociedad de comercialización internacional de recobrar el impuesto sobre la venta descontable como saldo a favor generado en la declaración correspondiente. Por ejemplo, otro de los bienes exentos del 478, que son los cuadernos de tipo escolar. Los cuadernos de tipo escolar, con el fin de determinar que las personas produzcan este tipo de bienes. Entonces, cuando esa persona va a producir los cuadernos de tipo escolar, tiene que comprar plástico, cartón, grapa o hilo, papel y tinta. Por esos bienes, que son bienes corporales, muebles, se debe pagar un IVA. Están grabados con el impuesto sobre la venta. En razón de eso, la persona que está vendiendo esos bienes va a pagar un IVA por esos bienes que está comprando para poder producir el cuaderno. Le pagó IVA por todos esos bienes para poder producirlo. Cuando produce el cuaderno y lo va a vender, ese bien es exento del impuesto sobre la venta siempre y cuando lo esté vendiendo el mismo productor. Como tiene el carácter de exento, no va a poder recaudar IVA, pero como sí tiene la obligación de declarar, va a declarar un impuesto descontable y no lo va a enfrentar con un impuesto generado, razón por la cual siempre le va a dar saldo a favor. ¿Listo? Esa es la parte de la tarifa especial del 0% que convierte a los bienes o servicios en exentos del impuesto. En el IVA vamos a encontrar la tarifa diferencial del 5% en el 468-1. ¿Qué se grava con el 5%? Bienes corporales, muebles, animales, vegetales, artículos minerales y artículos en general. Tarifa del 5% a partir del 1 de enero de 2017 porque fue producto de la ley 1819 de 2016. Y aquí el artículo 468-1 nos está diciendo claramente cuáles son los bienes. Y son solamente esos, los que no se mencionen aquí, o están grabados con tarifa general, o están grabados con tarifa del 0%, o sencillamente son excluidos del impuesto, porque son mencionados en el otro artículo 424. Y entonces fíjense ustedes que nos habla de café tostado, trigo morcajo, maíz y arroz para uso industrial, harina de trigo. Ojo, únicamente el salchichón, la butifarra y la mortadela. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si yo compro jamón, ya ese jamón, ese embutido como tal está grabado con el impuesto sobre las ventas de la tarifa general. Tiene que ser eso, salchichón, butifarra o mortadela, para que lo cobije la norma y pueda entonces en un momento dado el productor de esos bienes considerarse como exento del impuesto y solicitar la devolución o compensación correspondiente. ¿Está claro? Vamos a encontrar otros bienes también grabados a la tarifa del 5%, entre ellos las neveras nuevas para sustitución, sujeta al reglamento técnico de etiquetado, clasificada en los rangos de energía A, B o C, siempre y cuando su precio sea igual o inferior a 30 VT y adicionalmente a eso se entregue una nevera usada al momento de la compra y que el comprador pertenezca a un hogar de los estratos 1, 2 o 3. Reglamentar este tipo de situación.
¿A qué nos estamos enfrentando? Aquí si se trata de una nevera común y corriente, eso sería un bien corporal mueble que estaría grabado a la tarifa general del 19%. Pero si estamos frente a este tipo de neveras que están aquí, las etiquetadas con tarifa, con etiquetes, reglamento técnico etiquetado RETIC, y adicionalmente a eso, su precio no sea superior a 30 VT, y que se devuelve o se entrega una nevera, la nevera usada a cambio de la nevera nueva. Si se cumple con estas condiciones, pues sencillamente ya podrá disfrutar de lo que tiene que ver con este tipo de neveras. Si voy a comprar una nevera común y corriente de los otros tipos de neveras, pues sencillamente me van a cobrar, me van a pagar, me van a cobrar el 19% del valor del IVA sobre cualquier nevera que no corresponda a estas características. ¿Qué busca la norma con esto? El Estado, ¿qué busca con esto? Darle la posibilidad que a personas de escasos recursos económicos puedan adquirir las neveras y no se vean abocadas a no comprarlas porque sencillamente están grabadas con tarifa general. Esperen como tal a que se determine si se dan las condiciones de estas condiciones como tal, pues esas entidades, esas neveras van a estar grabadas con tarifa del 5% y no del 19%. Aquí se está hablando en el 468 raya 3 ya no de los bienes, sino de los servicios que están grabados a la tarifa del 5%. Almacenamiento de productos agrícolas, seguro agropecuario, planes de medicina prepagada. Ojo con los planes de medicina prepagada. La medicina como tal, el servicio médico como tal está excluido del impuesto sobre las ventas. Lo que está como exento es los planes de medicina prepagada, no la salud. El servicio médico, odontológico, hospitalario, que nos brinda, que se le brinda a las personas, están excluidos del impuesto sobre las ventas en el artículo 474. Lo que está grabado aquí es el plan de medicina prepagada, es decir, el intermediario entre la prestación del que contrata la prestación de servicio y el que presta el servicio como tal. Yo tengo un contrato de medicina prepagada donde la entidad que me está prestando el servicio de la medicina prepagada es un intermediario entre la persona y el correspondiente médico. Si el médico actúa por sí solo, de manera directa, o a través de una clínica directo, sencillamente ese servicio sería excluido del impuesto sobre las ventas. Pero aquí en este caso, donde está actuando a través de una intermediaria, que es la entidad de la medicina prepagada, entonces se convierte en, los planes estos se convierten en bienes corporales muebles grabados a la tarifa general. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo. Prestado por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral primero del artículo 19 del Estatuto Tributario, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿De qué estamos hablando aquí? Que va a estar grabado a la tarifa del 5% los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo. Estos servicios por sí solos están grabados a la tarifa general, pero van a recibir un tratamiento especial grabado a la tarifa diferencial del 5%, siempre y cuando se cumplan estas condiciones o requisitos, que sean prestados por personas jurídicas con ánimo de alteridad bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral primero del artículo 19 del Estatuto Tributario. Y segundo, que van a estar vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Requisitos adicionales, cuyo objeto social exclusivo corresponda a la prestación de los servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, Supervisión, Conserjería, Aseo y temporales de empleo autorizados por el Ministerio del Trabajo. Que los servicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad física o mental en grado que permitan adecuado desempeño de las funciones asignadas, de las labores asignadas. Que la entidad cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores
que deben vincular mediante contrato de trabajo. Y luego llegamos a la tarifa general, que van a ser que todos aquellos bienes que resultan grabados con el impuesto y que no son mencionados en ninguna de los artículos anteriores para tarifa especial o para tarifa diferencial. Y entre ellos están los juegos de suerte y azar, que están grabados a la tarifa del 19%, que no forma parte del valor de la apuesta y que el IVA generado se afectará con impuestos descontables. ¿Listo, jóvenes? Vamos a suspender por hoy para no dejar el tema que se va a iniciar de retención en la fuente por la mitad, porque el tiempo que falta para terminar la clase no nos va a alcanzar para explicar de manera detenida el tema de la retención en la fuente. Van averiguando, por favor, sobre este tema. Van a leerse los artículos 437 raya 1 y 437 raya 2 del Estatuto Tributario. Recuerden que la próxima clase tenemos el parcial, pero que de todas maneras vamos a dar clases, vamos a dar 1 hora de clases y luego hacemos el examen. Listo, jóvenes, gracias por la asistencia. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, por favor, que la cosa está bien delicada. Profe, ¿me confirma los artículos, por favor? 437 raya 1, ahí están proyectados. Y, Sí, 437, y 437 raya 2. Ok, gracias. Listo, bueno.